tercer bloque, aparecí grandote, che. ¿Cómo le va, Farías? ¿Cómo anda? Ya lo presenté 3 veces, dije que venía, así que ¿cómo anda? Todo bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, parecía que llovía, estaba todo lindo. Llovió, porque la gente va a decir, parecía que llovía. Volpi, llovió. No llovió agronómicamente lo que se necesitaba, ¿no? Y no, realmente el clima sigue siendo la gran noticia, Marcelo, el gran protagonista de los últimos 3 años. Y bueno, y no termina esta etapa de la niña y bueno, realmente uno está impaciente. A esta altura preocupado, ¿no? Sí, estamos bastante preocupados. Realmente esa es la palabra. Claro que sí. Por cuestiones que tienen que ver. Ayer leíamos estadística de la Bolsa de Comercio de Rosario con el tema del trigo, que a lo mejor no pega tan duro en la zona porque finalmente no se sembró tanto en cuanto a superficie, pero sí a nivel país va a pegar duro. Y también se hablaba de un porcentaje muy bajo en promedio en la zona núcleo de siembra de maíz temprano, que todavía hay tiempo, ¿no? Para eso. Sí, seguramente que hay tiempo. La pregunta es un gran signo de pregunta, cuál va a ser la fecha de siembra, porque evidentemente sembrar, a medida que vayan pasando los días, nos vamos metiendo más en un periodo de floración con mayor riesgo. Pero bueno, yo creo que estamos en un año muy especial, muy puntual, en donde los pronósticos del Niño aparentemente estarían empezando a mostrar una mayor fuerza a partir de diciembre, según los pronósticos. Y bueno, y eso, digamos que hoy por hoy es la gran esperanza. El tema es ver cuándo arranca, cuándo es esa fecha. Te quiero preguntar desde el punto de vista técnico, el productor que decidió sembrar hoy, obviamente corre el alto riesgo de que todos sabemos, le explicamos a la gente que el maíz temprano, a diferencia del maíz tardío, tiene un periodo de rendimiento mayor, por llamarlo de alguna manera, en caso de que sea exitosa el proceso, ¿no? Hoy siembra. No está en riesgo todavía que el proceso fracase, pero sí el riesgo es mucho más elevado si las lluvias en regímenes normales no llegan, ¿no? Así es. Claro, un poco es lo que vos acabas de describir, Marcelo. A pesar de que todavía estamos en fechas de siembras tempranas o de primera, como normalmente lo decimos, estamos con un problema fundamentalmente de agua, que es lo que no nos permite salir a sembrar en caso de que haya llovido 10-15 milímetros, que ocurrió esto en la zona de León. Hay que ver, ahora hay que revisar puntualmente porque capaz que... Yo decía un promedio de 5 y 7 y hay algunos sectores que han llegado hasta 10 o 12, pero muy pocos. Muy poquito. Casualmente tenemos que trabajar ahí en una zona entre León y Marco Juárez y llovió 9-10 milímetros. Que tal vez alcance para sembrar. Casi seguro que sí, hay que ir a ver puntualmente en el lote en particular, que bueno, que es lo que siempre hablamos. De todo modo, hay un montón de variables a tener en cuenta que tienen que ver con los riesgos. Esto lo charlábamos casualmente hace unos días atrás cuando vine a visitarlos, que tiene que ver básicamente con el agua en el perfil, la cantidad de agua, y no solamente es el volumen total de agua, sino cómo está estratificada esa agua en el perfil del suelo. En los niveles, digamos. Exactamente. O sea, nosotros lo que hacemos es estar midiendo de 0,20, 20-40, de 20 a 60 centímetros, de 60 a 1 metro, 1 metro, 1 metro y medio, y de 1 metro y medio a 2, que es hasta donde pueden llegar las raíces fundamentalmente de maíz. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que el total de agua no es tan malo. O sea, hicimos bastante análisis de suelo con la consultora y casi todos están entre 160 y casi 200 milímetros, 195. El problema está en donde hay una estratificación, en donde está muy seco, entre los 60 centímetros y el metro, que es una zona en donde hay una exploración radicular muy importante, y digamos que ahí no nos podemos quedar sin agua en los periodos más avanzados. Porque o sea, claro, hay un determinado momento que el desarrollo de la planta llega a ese sector. Exactamente, hablando, ¿no? Más o menos cuando la planta tenga 60 centímetros, más o menos va a tener unos 60 centímetros de profundidad y entraría en una zona complicada, a pesar de que para que llegue esa raíz a esa altura todavía faltan 30 días. Ahí está, bien. Son los 30 días de riesgo, por llamarlo de alguna manera. Si llega la lluvia... Posterior. Claro. Después de esos 30 días. Después de esos 30 días empieza el riesgo porque empieza a desarrollar el desarrollo. Claro, porque ahí en ese lugar ya vamos a tener una zona muy complicada. Entonces, digamos que lo que estamos hablando es pura y exclusivamente de riesgo,
O sea, hoy por hoy los maíces que han germinado muy bien, gracias a Dios, excepto algunas situaciones muy puntuales, pero en general los estamos viendo bien germinados, a pesar de que la consultora tomó la decisión de que para esas situaciones donde medíamos agua útil y estaba muy pero muy seco, en esa capa de 60 centímetros al metro, esperar. En general estamos esperando, no tenemos muchos productores que hayan sembrado en este momento, o sea, hace 15 días atrás, que fue cuando arrancamos a sembrar, y bueno, y ahora estamos esperando realmente que se den precipitaciones, no solamente para que germine, que era lo que sí teníamos hace 15 días atrás, sino para poder acumular esa agua que tanto se requiere. En definitiva, para que el productor entienda, una cosa es el agua que se necesita para que germine la semilla, para tener una buena implantación del cultivo, que es muy importante, es uno de los primeros factores de rendimiento, sino tener el agua necesaria para poder llegar a lograr rendimientos, digamos, medianamente altos, que es lo que estamos necesitando después de haber venido de un año muy difícil desde el punto de vista de productividad. Entonces, digamos que son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es cómo está el cultivo en este momento, están atravesando un periodo de 2 hojas, 3 hojas, depende el productor qué fecha lo haya sembrado. Algunos arrancaron una semana antes, apenas llovió, los otros esperaron hasta mediados de septiembre. ¿Se tiene un porcentaje aproximado de cuánto hay de la superficie? No lo tengo, porque realmente cuando vos vas por los lotes no te das cuenta de qué superficie está sembrada. Hay un grueso de productores que inclusive se lanzaron a sembrar la totalidad de la superficie que iban a sembrar, y bueno, nosotros estamos tratando de ver cómo podemos diversificar esa siembra para poder diversificar los riesgos. Sí estábamos esperando ahora una lluvia como para arrancar, y evidentemente con 5 milímetros no vamos a poder sembrar, porque realmente el agua que cayó no alcanza para poder lograr seguramente una germinación adecuada, teniendo en cuenta que estos 15 días que transcurrieron desde que llovió allá por el 3 de septiembre, si mal no recuerdo, ya estamos prácticamente a fin de mes, y claramente estamos en octubre, estamos en octubre. Justo un mes, hoy. Claro, hoy ya pasaron 30 días, tuvimos días de mucho viento, de mucha demanda atmosférica, y cuando uno analiza cuáles son los promedios mensuales históricos para nuestra región, y mirás lo que es la evapotranspiración del cultivo, es decir, el consumo de agua de cultivo, evidentemente no alcanza con el agua útil que tenemos hoy, por los problemas que te estaba marcando anteriormente. Entonces, digamos que teniendo en cuenta que cada productor va a tener una situación totalmente diferente desde el punto de vista ambiental, desde el lote en particular, cultivo antecesor, cómo viene rotando, si tiene cobertura, si no tiene cobertura, cuánta agua hay, si se encuentra en las zonas que ya conocemos, que tenemos cuencas en donde los cultivos ahí desarrollan y digamos 30, 40 milímetros en esa zona son mucho más marcados que en otros lugares donde se le aguantan más el tipo de estructura, el tipo de suelo. En cada situación en particular es muy difícil hoy decirte con 5 palabras qué debemos hacer, porque cada uno va a tener que tomar y tener muy en cuenta de qué riesgo quiere tomar, y después cuándo va a llegar el agua, Marcelo, porque realmente esos 20 días antes de la floración y posteriores a la floración, otros 20 días, y después viene el llenado de grano, que es el segundo periodo crítico, invocarla a el periodo de altas precipitaciones o que llegue este bendito niño, ahí va a estar la respuesta, y realmente va a ser el diario el lunes que nos va a permitir sacar una conclusión más que lo que estamos viendo hoy. Pero sí le recomendamos al productor que no sea ansioso, que no tome decisiones sin haber medido agua útil, que hoy por hoy es muy importante porque te ayuda a poder entender cuáles son los riesgos que va a tomar. Y en el peor de los casos, que no lo tomo como algo tan grave, es llevar la siembra de maíz al mes de diciembre, que estaríamos sembrando con un maíz tardío, con fecha tardía. Eso obviamente nos trae aparejado una caída del potencial de rendimiento. Evidentemente un maíz de primera de septiembre-octubre no tiene el mismo potencial que un maíz de diciembre. Seguramente hay una caída, pero claramente hay una disminución del riesgo. Y hay yo diría
que si hoy te podés analizar de qué probabilidad tenés de rendimiento con siembras en este momento en una situación complicada, ese rango de rendimiento puede ser muy variable, es decir, va a depender mucho de lo que pase con el clima y no vas a poder saber si vas a estar dentro de un rendimiento mediano alto a uno bajo, porque podés jugar desde hoy sembrando un maíz o lo que ya está sembrado, podés estar jugando con un rendimiento de 6.000 kilos o de un rendimiento de 14.000 kilos, estoy hablando de los ambientes clase 1, en donde las expectativas de rendimiento son altas. En cambio, si vos sembrás un maíz tardío, ya digamos que esas diferencias se achican muchísimo por una cuestión de oferta y demanda de agua del cultivo y de lo que debería ocurrir con la llegada del Niño. Claro. O sea, el rango o la diferencia de rendimiento que vos podés esperar en un maíz más tirado a diciembre, más tardío, es menor, jugás más a la estabilidad que al potencial. Bien. No sé si quedó claro. Fue clarísimo. Ahora, supongamos que sos un productor que decidiste sembrar. ¿Cuántos milímetros tenemos que esperar para que esa zona crítica, y supongamos que es uniforme todo el análisis, porque sabemos, y lo dijimos permanentemente acá, que seguramente algún productor nos está escuchando y tiene una condición totalmente diferente a la que estás describiendo vos, pero supongamos que es bastante uniforme entre 60 centímetros y 1 metro esa zona crítica. ¿Cuántos milímetros hacen falta para que esa zona crítica deje de serlo? Mirá, yo por lo que estuve viendo y lo palpé, porque nosotros muestramos con nosotros mismos y después mandamos a muestrar con un ingeniero que se dedica específicamente a hacer esto, lo vemos muy, pero muy seco, Marcelo, a pesar de que los análisis nos están dando en esa fracción entre 15 y 25 milímetros, tenemos un caso de 40 como un caso excepcional, y los totales son de 170, 180 milímetros, nosotros vemos que por lo menos necesitaríamos como mínimo unos 60, 70 milímetros más para poder llegar a mojar esa zona que es tan importante. Y siempre dependiendo de cómo llueve, ¿eh? Le explicamos a la gente que depende cómo cae la precipitación, es el nivel de penetración o no. Totalmente, o sea, totalmente. Una cosa es que tener una lluvia de 60 milímetros en pocas horas y otra cosa que eso ocurra en un lapso. Y después también hay otras variables que juegan las coberturas que tenemos, qué grado de inclinación podemos tener en cada la topografía del lote en particular. Es decir, la pregunta que vos me hacés tiene muchas respuestas en función de cada uno de los lotes en particular. Pero claramente lo que estamos viendo es que en cada productor tendrá que tomar la decisión del riesgo que quiera asumir, ¿sí? Un poco la suerte de que lleguen estos pronósticos, porque primero nos hablábamos de un pronóstico en donde el Niño estaba firme y a partir de septiembre estábamos bárbaros desde el punto de vista agua. Bueno, septiembre no fue un mal mes, a pesar de que en la zona de Zaira, me refiero a la última lluvia de los primeros días de septiembre, en la zona de Zaira llovió 15, 20 milímetros, Marcos Juárez 50, 60, Los Urgentes al sur de Marcos Juárez llegó hasta 90. Bien. Entonces voy a decir, ¿cuál es el promedio histórico de septiembre? 45 milímetros. Bueno, si hablo con un productor de Los Urgentes me va a decir, che, acá llegó el Niño. Vale. Si hablo con uno de San Marcos, de Zaira, me va a decir, che, el Niño no llega. Y realmente esto es así, es decir, evidentemente esta heterogeneidad de precipitaciones son fenómenos que son típicos de la Niña. Y claramente, fíjate lo que está ocurriendo, que hay un cambio muy fuerte entre el este de la región pampeana y el oeste de la región pampeana, independientemente de que acá estamos hablando de 40 kilómetros, pero hay claramente una situación muy diferente entre lo que está ocurriendo hacia el este de la provincia de Buenos Aires, inclusive me comentaban que en la zona del Chaco también se vienen dando precipitaciones muy interesantes, y acá estamos sufriendo a medida que nos vamos hacia Córdoba cada vez más. Sí, el beneficio que tenemos acá es las prestaciones que tiene la tierra, que obviamente los milimetrajes son mucho más aprovechables que en una zona como Chaco. Totalmente, claro, totalmente. No nos olvidemos la siembra directa, que es lo que yo siempre digo, que es algo que no nombramos más, porque uno está tan acostumbrado, pero bueno, si la siembra directa cambió la realidad. Y sí, vos imaginate que venís de la Niña que vinimos, y tener
esos 50 milímetros que solamente tuvimos en septiembre y hoy estar hablando que de un perfil que tiene 170 milímetros, claramente estamos hablando de que la siembra directa nos está dando esos beneficios. Edu, en tu multifunción como ingeniero asesor permanente también está tu parte comercial, y te quiero meter ahí para preguntarte, en tantas dificultades macroeconómicas que tenemos en el país y que va afectando las distintas actividades, ¿cómo estuvo para el productor el acceso, no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista stock, a los insumos en el caso de esta campaña? Está complicado, Marcelo, muy complicado. Por ejemplo, lo más complicado fue fertilizantes. Es decir, los proveedores no le están dando la cantidad de fertilizante que están requiriendo los minoristas, digamos. Bien. Y bueno, y viene todo a cuentagota, vienen 2 camiones, un camión de urea, uno de fósforo y demás, y bueno, y se tuvieron que poner a la cola los productores, algo que nunca jamás ocurrió, en donde previamente se les llamaba a los productores diciéndole esta problemática, y bueno, y cuando llegaba, ¿lo querés o no lo querés? Claro, debe haber muchos factores en este aspecto, ¿no? Uno puede tener que ver con el stock, otro puede tener que ver con el hecho de que muchas veces los grandes proveedores no le conviene vender en el sentido de la pero había económica. un problema de importación, También. un problema muy importante de importación. Ahí todo va sumando. Todo va sumando. Y de más está decirle a los productores que el consejo es que se provean de todos los insumos que creen que van a utilizar, como mínimo, porque evidentemente hay un problema de llegada de esos productos a lo que normalmente el productor está acostumbrado. El trigo. Poco trigo, mucho trigo, no sé cuánto fue finalmente la superficie acá, según la Bolsa de Comercio de Rosario fue baja. Muy bajo la superficie de trigo. Y lo poco que hay está... Y lo poco que hay, está muy variable, pero muy variable. Ya venimos acostumbrados, hace 3 temporadas que venimos así, ¿no? Mira, yo casualmente estuve esta semana, el lunes, revisando unos ensayos que tenemos junto con gente de INTA, en INTA, y los veo por lo que fueron los días que transcurrieron y cómo atravesó el cultivo, el clima, que fueron días, viste, inclusive tuvimos el 27, si mal no recuerdo, una helada agronómica de menos 1,3, que gracias a Dios no estamos viendo ningún tipo de daño por ahora. Pero bueno, acá al sur de Marco Juárez, acá en la zona del INTA, y tenemos un par de lotes que asesoramos, los vemos medianamente bien en función de las condiciones. No estamos viendo trigos que van a rendir 7.000 kilos ni a palo, pero sí estamos viendo trigos que pueden estar dentro de los 4.000, 5.000 kilos, que eso para nosotros es muchísimo. Es dar la vuelta olímpica con las condiciones. Todavía falta para poder contarte esto, pero le vemos ese perfil. Obviamente que es muy importante la lluvia que podamos tener ahora en el mes de octubre, va a definir muchísimo rendimiento. Si tuviéramos, la semana que viene hay una entrada de un frente nuevo que no se ve que tenga volumen, pero bueno, vamos a esperar en los próximos días a ver si se aclara un poco este panorama, con presencia de roya en la mayoría de las situaciones, pero bueno, no los vemos mal. Y cuando vos te vas más hacia afuera de esa zona que te estoy marcando, bueno, hay lotes que inclusive hay productores que están pensando en resetearlos y aplicar un herbicida no selectivo para cortarlos, porque evidentemente están muy, pero muy feos. Bien, la última, y vuelvo a los cultivos de verano. Con respecto a la superficie de maíz-soja en nuestra región, ¿el maíz le vuelve a ganar un porcentaje más a la soja? Ya venía perdiendo la soja, no en gran cantidad, pero venía perdiendo superficie con respecto al maíz. ¿Qué pasó en esta temporada? ¿Cómo lo ves vos? Nosotros lo que vemos es que el productor mantiene una rotación, a la cual este año la tuvo que romper porque el cultivo de trigo no estuvo, por una cuestión obvia, y me parece que la superficie se va a mantener muy parecida a la anterior, a pesar de que no te olvides que sembrar un cultivo de maíz es más caro que sembrar un cultivo de soja. Claro. Y el año pasado, bueno, obviamente el productor quedó bastante dañado desde el punto de vista agronómicos. ¿Es un mito o una realidad que en la soja hay menos riesgo agronómico? Porque como dicen, bueno, alguna vez una señora que nos presidió dijo que era un yuyo, pero es menos el riesgo en el tema soja porque es más aguantadora, por llamarlo de alguna manera. Lo que pasa es que yo siempre digo que el cultivo de maíz tiene un periodo crítico muy marcado que tiene que ver con el mes de diciembre, en donde a veces nos pega una patada. En cambio la soja empieza a definir rendimiento en R3, que normalmente cuando vos sembrás
a mediados de octubre o la segunda quincena de octubre, ese R3 comienza a mediados, ya en la segunda quincena de enero, y ya te agarra el febrero, donde la probabilidad de agua es mayor. Por eso estamos hablando de los maíces tardíos, en donde la oferta de agua y la demanda de cultivo son diferentes, y digamos que te da un poquito más de estabilidad la soja que el maíz. Pero desde el punto de vista de la genética, ha evolucionado muchísimo el cultivo de maíz, y evidentemente, bueno, el año pasado tuvimos dolores de cabeza con los dos cultivos, fíjate, Marcelo, bueno, también no tuvimos agua y olas de calor de todos los colores, y francamente el año pasado no fue un año para tener en cuenta, pero sí aprendimos un montón. Sí, aprendimos muchísimo. Realmente lo que ha aguantado el cultivo de maíz, casualmente hoy lo charlábamos con unos colegas, fue increíble, porque el año pasado, desde que sembramos hasta la floración, en muchos lotes solamente le llovieron 100 milímetros. Y con 100 milímetros en muchos lotes se produjeron entre 70 y 80 quintales. Algunos llegaron a más. Entonces, claramente lo que estamos viendo es que la genética y la tecnología ha crecido de una manera pero tan importante, a tal punto que yo siempre lo charlo con colegas de los libros que nosotros estudiamos hace 30 y pico de años atrás. ¿Qué decían los libros? Los libros nuestros, cuando nosotros estudiamos, el maíz daba 60 quintales, se sembraba 70, los lotes no había siembra directa, le pegábamos 2 manos de doble acción, rastra, rolo, tirábamos agua en la atmósfera de una manera tremenda. Y hoy la tecnología es absolutamente diferente, el manejo del cultivo es diferente, entonces hoy digamos que todo lo que nosotros estudiamos es como que ya lo tenemos que dejar de lado, porque claramente cambió. Evidentemente la producción tuvo una evolución que si no te actualizas... Tremendo. Por eso que hay algunos técnicos, inclusive yo, que no voy a dejar de sembrar si llegase a... Porque ya estamos en octubre. Teóricamente, en la época nuestra donde estudiábamos, teníamos totalmente prohibido pasar la fecha del 15 de octubre en adelante. Y hoy la vamos a pasar largamente, por lo que veo. Bueno, y hoy, a pesar de que sabemos que el enero complicado, pero nosotros tenemos un mes de enero con un promedio histórico de 110 milímetros, 100 milímetros. ¿Qué pasa? Esos 100 milímetros son más erráticos y tenemos mayor probabilidad de ola de calor, y no es lo adecuado. Pero los libros nuestros nos prohibían sembrar en noviembre. Hoy, con la genética que tenemos hoy, y con lo que ocurrió el año pasado, en donde tuvimos solamente 100 milímetros de la siembra a la floración, y los maíces todos le lograron fecundar, o sea, el gran problema de sembrar tarde es lo que se llama protandria, que es cuando se desfasa la liberación del polen con la receptividad del estigma y se da la fecundación. Bueno, cuando se dan situaciones de gran estrés hídrico, no se produce fecundación y tenemos ese problema. Bueno, el año pasado ese problema no lo tuvimos. Entonces hoy, el riesgo que vos tenés a sembrar más tarde es mucho menor que lo que teníamos hace muchos años atrás. Entonces, digamos que eso también te da un poquito de elasticidad. No estoy diciendo que salgamos a sembrar todos los maíces en noviembre, pero tal vez para algún productor que pueda diversificar y tirar y poner una parte de su superficie a sembrada más tirada a noviembre, yo no le tendría miedo, teniendo en cuenta que tenemos un pronóstico niño, si los pronósticos tirando a diciembre. Claro. Tirando a diciembre. Edu, como siempre, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Dale. Nosotros nos vamos a la última pausa, ya venimos con el último bloque de Agro y algo más del día de hoy. Dale.